Hola, buenas tardes. Si gustas, iniciamos, Javi. Claro, doctora. Ok. Buenas tardes, compañeros. El tema de hoy es microqueratomos y ectasias secundarias. Antes de iniciar una frase, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Y ahora sí, hablando un poquito de lo que incluye el microqueratomo, tenemos que hablar a fuerzas de lo que es el LASIK. El LASIK, pues, nomás como datitos como para saber, es la queratomiosis en situ asistida con láser, que viene del griego querato, que significa córnea, y smileusis, que es esculpido. Este es un procedimiento de cirugía refractiva y fotoablación del estroma corneal. Ahora sí, andando un poquito como del microqueratomo, vamos a abarcar un poquito de su historia. Tenemos que el primer tallado del lentículo corneal, que es el que se consideró crucial para esta técnica, es descrito en 1949 por el profesor José Ignacio Barraquer. En 1958 tenemos que salió el primer microqueratomo manual, que también fue diseñado por el profesor José Barraquer y fue utilizado en la queratomilusis por congelación in situ no automatizada, que es la técnica de Barraquer-Crumish-Swinger. Este después fue empleado para realizar resecciones corneales lamelares de grosor y diámetro que fue predeterminado en el tratamiento de miopía e hipermetropía. En 1990, Pallikaris introdujo el concepto de una bisagra nasal y esta que pueda ser utilizada en la ablación in situ del LASIK. Después tenemos en 1994 que Casever añadió un tope, el cual permite obtener una lamela con bisagra. Y en 1996, Burato modificó la técnica, tallando el colgajo verticalmente con una bisagra superior en lugar de horizontal, el cual esta técnica se llama Done-Up LASIK. Ahora sí, del microqueratomo, tenemos que se fundamenta en la disección realizada por una cuchilla metálica, el cual el tallado del lentículo corneal es realizado por la cuchilla metálica, que es biselada y angulada, integrada al cabezal del microqueratomo. Este oscila hacia los lados con una velocidad de entre 8 y 20.000 por minuto. Este puede ser de forma manual o motorizada, este depende del modelo. Por lo general, este es eléctrico y el deslizamiento se realiza sobre unos carriles o rieles situados en el cuchillo de succión, que es el responsable de fijar el globo y es el que hace que aumente el apío para asegurar la uniformidad del espesor de la queratectomía. Ahora sí, mediante hablar del microqueratomo mecánico durante la cirugía del LASIK. Este, tenemos que el avance automatizado es más reproducible. Pallikaris comentó que el grosor del lenticular ideal es de 130 a 160 micras, pero cuando describió la técnica LASIK se consideraba que un grosor menor podría ser como más perjudicial. En estudios recientes comentan que unos lentículos a partir de espesores como de 100 micras o menos, realmente no hay tanta diferencia. Este comenta que la elección de la posición de la bisagra depende del modelo. Hay unos que son exclusivamente nasal temporal y otros que son superior. Vamos a hablar de los microqueratomos desechables. Tenemos el primero que es el microqueratomo Moria M2, que este tiene un grosor medio de flap de 106 a 136.97. Tiene un cabezal de plástico de un solo uso. De las ventajas que tiene es garantizar que es un material estéril y que cada evitar contaminaciones cruzadas y demás. Tenemos también lo que existe el Moria M2 Single Use. Y también tenemos el Moria One Plus S Baque, que es el grosor medio de flap de 102. En la imagen pasada teníamos al Moria M2 y en este tenemos al SBK One Plus. Dentro de las diferencias
que tenemos, pues nos lo describe en esta tabla, entre las diferentes revoluciones, los cabezales y así como la velocidad del avance. Este es una imagen que se muestra cómo va funcionando el microqueratomo, el cual se coloca encima de la córnea y como tenemos, vemos en la última imagen, da un tallado uniforme. En la siguiente imagen tenemos lo mismo, pero ahora realizado o tomando la toma desde un ósete, en el cual vemos, pues que sí, está pues muy uniforme y básicamente eso nomás. Les quise poner esta tabla que es la que nos dice qué tipo de anillo es el que tenemos que poner según los diferentes parámetros que tenemos que considerar. Y esta es del S1, es Use Plus S Baque. Ahora hablando un poquito de lo que son las ectasias corneales secundarias. Tenemos que de generalidades, su incidencia no es clara. Hay autores que refieren que es de 0.06, llegando hasta 0.033. Realmente es menor del 1%, pero que todos estos estudios fueron a empezar a comentarse después de 1998, donde ya se comenzaron a registrar las primeras ectasias corneales tras cirugías refractivas. Tenemos que estas son las complicaciones más graves que se puede encontrar y que de los primeros hallazgos que podemos encontrar son los astigmatismos irregulares inestables. Aquí hay unos factores de riesgo. Los principales que nos comentaba son las miopías altas, queratocono subclínico no diagnosticado, un bajo espesor del lecho estromal residual, zona óptica más grande o que este sea una mayor ablación estromal, y así como también múltiples procedimientos de retoque. Hay autores que comentaban que la presencia de nervios corneales prominentes, que se encuentra un anillo de Fleischer, reflejo de tijera en el queratocono, así como la historia familiar de queratocono, o que inclusive un ojo que tenga queratocono y el otro no, son factores que tenemos que considerar para rechazar una cirugía refractiva y evitar una ectasia. Se comentaba, o la bibliografía mencionaba, que es por lo general en menores de 30 años, es un factor de riesgo, que es 7.5 veces más común en asiáticos que en caucásicos. Así como encontré un poquito de genética, el cual nos habla que hay varios síndromes que están relacionados o que pueden hablar que es más probable de padecer una ectasia. Básicamente, son muchas de las colagenopatías, como viene siendo el Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, así como hay unos, o que se han encontrado genes que están relacionados a la histéresis corneal y a la resistencia de la córnea, como es el FOX01, SNF459, FNDC3B, ANAPC1, ADAMTC8, ABC6 y CL6A1. Otro de los datos que nos habla o que tenemos que considerar con las ectasias son los síndromes genéticos. Como les comentaba, el Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, síndrome de Down y el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a unos pequeños datos de epidemiología, como les comentaba, prevalencia entre 0.03 y 0.6. Nos comentaba que de las cirugías refractivas que más tiene probabilidades de generar una ectasia es la LASIK, es responsable de 4 a 25 veces más que el PRK y que el SMILE. Como vemos, la incidencia en PRK es 0.02. En SMILE todavía no hay tantos estudios reportados con ectasia, por lo que actualmente se toma como 0.011. Les quise dejar en esta de epidemiología una tabla como para identificar de los diferentes síndromes genéticos, así como de ectasias que son probables de que lleguen a pasar durante la PKP o el trasplante corneal. Como patogenia nos comentaba que este puede ocurrir por dos mecanismos principalmente, que es un estroma corneal débil, preoperatorio y un impacto biomecánico severo, que es y este produce un debilitamiento durante el proceso.
Estos son, y para identificar una ectasia tenemos diferentes criterios, que en sí, que un criterio nos salga positivo no es sinónimo que vaya a haber una ectasia, porque no hay una específico para distinguirla, pero lo principal que nos puede orientar para distinguir la ectasia nomás, no para diagnosticarla en su totalidad con un solo criterio. Tenemos que aumento de una esfera con o sin incremento del astigmatismo tras una cirugía sin complicaciones, una toricidad corneal irregular y un incremento de la curvatura central o inferior son signos topográficos clásicos, así como una agudeza visual con corrección menor a 20/25 o 0.04 logmar tras cirugía, nos puede llegar a orientar respecto a lactancia, respecto a parámetros topográficos, los que les comentaba, toricidad corneal irregular mayor de 2 dioptrías tras la cirugía, un incremento de la curvatura central o inferior, un aumento de la curvatura central máxima y un valor medio de Kmax de 55.32 más 6.63 dioptrías. O algunos nos reportaban que incluso puede ser sospechando de 43.58 más 1.26 dioptrías. Esta es una topografía que nos habla de un paciente que se sometió a una cirugía refractiva y que tuvo una ectasia, en la cual vemos que se distingue o que hay un aumento de la curvatura inferior. Criterios tomográficos, así lo mencionaba la literatura, nos comentaba de que es importante en un pentacam identificar el Belin Ambrosio, que nos ayuda a considerar la cara posterior, lo que muchos topógrafos no pueden distinguir entre la cara anterior y posterior. Se ve un aumento de la elevación de la cara pues, posterior, en la cual se distingue principalmente en la zona central inferior. En cuanto a los criterios de aberrometría, tenemos que uno de los principales que consideramos es un coma vertical superior entre 1 a 1.8 y aberraciones esféricas con valores menos positivos nos habla que existe la probabilidad de una ectasia. En cuanto a unos criterios epiteliales, tenemos el engrosamiento de la zona central y un adelgazamiento del epitelio sobre la sobre la parte más curva. Va a encontrarse en la zona de ablación, que es donde nos marca la flechita. Y tenemos unos criterios biomecánicos, que estos se diferencian en la mayoría de los parámetros con córneas que no han desarrollado todavía la ectasia. Tenemos que se puede medir mediante el Corbis, principalmente. En cuanto a su diagnóstico, encontré estas tablas que nos habla de sospecha y de clasificación de la ectasia después de una cirugía refractiva, en la cual tenemos la mejor agudeza visual de lejos con corrección, y esta está considerada en cuanto a logmar, en la cual tenemos que una disminución de 2 líneas de Snellen o de logmar nos es sospechoso a una ectasia, así como un cambio en la refracción de 2 o más dioptrías, ya sea en esfera o en cilindro. Que estos en sí tienen una especificidad del 99% y sensibilidad del 71%. En cuanto a tratamientos, este es escalonado. Nos habla que vamos a comenzar con uno conservador, que vamos a iniciar, que es con la prevención, que no vamos a meter a quirófano, operar en una cirugía refractiva, todos los factores de riesgo que ya les había comentado, pero ya operamos, ¿qué sigue? Ok, vamos a comenzar un tratamiento médico. Hay estudios que todavía no mencionan si es bueno o no dejar medicamentos hipotensores. Comentaban de dejar los beta bloqueadores
que se encontraron buenos resultados, pero que todavía no son suficientes para hablar de que si se recomienda o no se recomienda. Así como dejar medicamento lubricante y que si encontramos datos de alarma, de conjuntivitis alérgica y demás, dejar medicamento para evitar el tallado ocular. Nos comentaba que hay que dejar lentes de preferencia que sean los de armazón, con una refracción subjetiva después de la cirugía. Después de que si no llega a funcionar los lentes de armazón, pasar a unos lentes esclerales, los cuales se ha visto que tiene unos resultados mejores, pero tenemos que considerar que los que pacientes que mejor adaptación tienen a los lentes de contacto son los que están hechos de gas permeable, digo, lentes rígidos permeables al gas asféricas. Ok, después, ¿qué sigue? Si lo encontramos en las primeras estancias de la ectasia, podemos realizar un cross-linking. Y ya considerando después, podemos hacer un segmento corneal. O antes podemos hacer el segmento corneal. Y ya nos hablaba que como última alternativa es un trasplante corneal, que estos en sí son los que ni con nada logramos controlar la ectasia y que se encuentra ya una cicatrización y una mala agudeza visual. La literatura comentaba que a partir de 20, 40 o menos, ya empezamos como que a considerarla, ya sea con lentes de contacto y que tenga keratometrías mayores a 55 dioptrías y un astigmatismo mayor a 10 dioptrías. Aquí les dejé como una pequeña gráfica de los pasos que vamos a empezar a usar desde antes hasta después de la cirugía refractiva. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, Javi. O sea, de microquerátomos en realidad puedes ver varios, ¿verdad? Pero pues ese es el que más se adapta a ti y a tu bolsillo. Uno. Obviamente lo de las ectasias es muy importante identificarlas, no todo es queratocono. Entonces, y el problema es cuando ustedes realizan cirugía a láser y crean las ectasias. Sí, porque se ha dado mucho eso, era antes, se daba con mayor frecuencia, aunque yo he sabido de médicos que han creado ahí un par de ectasias y pues, pero es porque no saben manejar córnea, entonces eso es muy importante, si no saben ni se metan, por favor. Entonces eso es muy, muy importante. De ahí quiero ver, tú no tienes que mandar el mensaje, Javi, tú diste la clase. Ah, ok. Y lo que pasa es que no había varios conectados, entonces les puse falta. Se Ah, ok. conectaron hasta después, pero ya no vale. Pero sí, muy bien, tu clase me gustó. La verdad, yo sé que es un poquito, corta, pero lo manejaste bastante bien, te felicito, me gustó. Creo que vamos a ver otra clase ahora. ¿De quién? De Andrew, creo que es, ¿verdad? Gracias, doctor. Sí, doctora. Entonces, si gusta, la compartes y iniciamos cuando gustes. Muy bien. Solo me confirman si se ve, por favor. Sí se ve.